Y pues básicamente yo les voy a mostrar, yo he estado jugando un poco con estas herramientas, en mi opinión personal creo que es algo que está para quedarse y el que lo entienda y lo use, pues va a ser 10 veces más rápido y eso es un poco como el mensaje que quiero que se lleven, pero pues argumentar en un experimento que vamos a hacer. También está usando esta otra herramienta que es Copilot. Copilot pues es de GitHub, ahorita les cuento un poco. Entonces la idea es que usemos esas dos cosas como para construir una aplicación. Listo, yo acá pues también para que sea como una medio clase traigo unos objetivos de aprendizaje como para que tengamos una guía y antes de eso pues también me presento rápidamente, yo soy Santiago Carrillo, yo soy CEO y fundador de Ada School, trabajo en Android casi 11 años y hago parte también del programa de expertos de Google y actualmente pues me dedico full a mi emprendimiento, a ayudar a personas a que aprendan habilidades para mejorar en la industria y también pues para que puedan ingresar al mercado laboral, por eso también pues me gusta como traer una metodología y que tengamos unos objetivos para que al final, pues, ojalá alguno de estos se los lleven y puedan aprovechar este espacio. Entonces, la idea es explicar qué es ChatGPT y aquí pues vamos a entrar a la palabra clave que es creo que GPT y entender un poco cómo la diferencia y no, creo que muchas veces repetimos lo que vemos por ahí en tendencias, pero no necesariamente se entiende qué es. Vamos a explicar qué es Copilot, vamos a explicar algunas de las ventajas de usar este tipo de herramientas para desarrollo y finalmente vamos a usar ChatGPT Copilot para construir una aplicación de Android. ¿Listo? Eso es como la agenda. Y aquí pues veamos un poco los mitos de lo que les decía que he escuchado por ahí, he leído y seguro ustedes también. Entonces la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Aquí sí hay algo importante y sí es algo que realmente genera preocupación. Sí creo que la inteligencia artificial efectivamente va a desplazar muchos trabajos, no necesariamente lo que hacemos de programación, porque como vamos a ver hoy, se requiere mucho contexto y conocimiento para pasar de un chat con una herramienta a una aplicación a producción. Creo que de hecho también aplica mucho todo el conocimiento y lo que nos dio Mayra es súper interesante, porque como ella dijo, no solo para Android, cuando uno ya es un programador o un developer pues experimentado, piensa en un proceso completo. Y esto es solo una parte del proceso. Preguntarle a un chat que me diga cómo hago eso es ni siquiera un 10% y pues acá vamos a ver. Digamos que trabajos que sí, pues más o menos de lo que reportan varios estudios se van a acabar en 20, 30 años, obviamente en Colombia seguro unos años después, son trabajos como conducción, lo que es temas de movilidad, la conducción automática, el tema, por ejemplo, de repartición, o sea, trabajos manuales, eso creo que sí, eventualmente se va a cambiar, de pronto en nuestra región no tanto, pero creo que programación pues está un momento interesante, de hecho también para aprender mucho más rápido. Por otro lado, pues también he escuchado esto, no, yo ya no voy a necesitar desarrolladores, yo cojo y le digo a la inteligencia artificial y eso me hace todo. Creo que hay una tendencia más que de esta parte de no code súper interesante, pero de nuevo, uno entre más conocimiento tiene y acá eso es como también lo que quiero que veamos, es si uno sabe de lo que está hablando, pues puede tener una conversación más interesante, más profunda. Lo mismo pasa con ChatGPT. Si uno no sabe de programación y no entiende, pues tampoco va a saber cómo preguntarle. Entre mejor uno pregunta, pues mejores respuestas obtiene. Entonces miremos un poco, porque aquí también creo que todo el mundo dice, no, estoy haciendo una aplicación que usa inteligencia artificial. Esto se vuelve una palabra pues súper de moda y el 99, o 99% de personas ni siquiera como que entiende, cree que cualquier cosa que tenga software es inteligencia artificial y creo que nosotros que estamos metidos en este mundo pues hay que darle un poquito de suma a esta palabra y entender que inteligencia artificial es algo muy grande, que tiene muchas categorías y que ChatGPT y muchas de las herramientas que seguro usan pues están en estas y obviamente esto es algo que es una, de hecho es una especialización, no necesariamente vamos a saber todo, pero yo creo que por lo menos uno debería entender como estas categorías. Hay una que es muy fuerte, que todos los que hablamos de científicos de datos, data science, todos están en esta categoría que es machine learning o aprendizaje máquina. ¿En qué consiste eso? Pues creo que es innegable que las máquinas son mejores que nosotros para identificar patrones. A la final uno lo que hace en código es identificar un patrón y a través de eso hacer una inferencia para obtener un resultado mejor. Y en esto las máquinas siempre lo han sido y serán mucho mejores que nosotros. En Machine Learning uno que hace, pues automatizar ese proceso. Tenemos muchos datos, yo alimento un sistema, entreno a la máquina para un resultado y pues ahí puedo hacer cosas interesantes.
Tenemos temas de IoT, pues esto ya sensores remotos. En visualizaciones también se conoce como visión computarizada, que a la final pues todo se vuelve en números. Entonces yo puedo coger una imagen, de nuevo la imagen se vuelve una matriz de números y a partir de esa matriz de números un sistema pues puede identificar patrones. Entonces yo puedo comparar imágenes, encontrar cosas en imágenes. Aquí también pues están haciendo cosas súper interesantes. De lo que más me gusta es en el tema de medicina. Digamos que uno de los retos gigantes es la detección temprana de enfermedades y en eso hay muchos campos súper interesantes y empresas incluso aquí de Colombia haciendo cosas. Tenemos aquí dentro de esto, yo diría que hace parte de Machine Learning, que es Deep Learning. Deep Learning ya se mete con un tema más avanzado que es redes neuronales y esas redes básicamente lo que están tratando es de replicar cómo nosotros pensamos. Básicamente uno lo que hace son inferencias. Yo a partir de experiencias aprendo y empiezo a deducir cosas. Tratan de simular ese comportamiento del cerebro a partir de estas redes neuronales. Deep Learning es una de las formas como de entrenar, que de hecho pues ChatGPT está dentro de esta categoría. Tenemos temas pues ya de robótico, simulación de modelamiento, lenguaje, procesamiento de lenguaje natural, eso también lo hace ChatGPT. Yo le doy un texto y a partir de ese texto ellos pueden inferir emociones, pueden sacar información. Tenemos análisis de gráficos, Machine Translation, de hecho, ahí Google, por ejemplo, Google Translate, no sé si sabían, pero eso tenía como alrededor de 30.000 líneas de código, la versión original, y hace unos años lo reescribieron con Machine Learning y quedó más o menos como de 100 líneas de código. Entonces, eso es uno de los casos de aplicación interesantes. Cuando uno coge a la máquina y lo entrena en un dominio específico, pues va a escribir menos líneas de código, va a tener menos errores, pero lo que es importante entender es que estos modelos, pues a la final los controlamos las personas y somos los que le damos la dirección que queremos. Y pues esta parte de asistentes virtuales, esto también se conecta mucho con ChatGPT y análisis de imágenes. Entonces aquí, pues nuestras dos herramientas, GPT-4, que es el número del modelo, pero es GPT, ya veremos qué es eso, y GitHub Copilot, pues entran dentro de esta categoría de Natural Language Processing, y pues también utilizan Deep Learning. Estos son modelos súper entrenados y ya les voy a mostrar un poco más en detalle. Entonces miremos con un ejemplo súper rápido cómo funciona una red neuronal y cómo tratan de replicar el cerebro. Yo no soy experto en Machine Learning, pero yo creo que hasta este punto no debe llegar. Digamos que uno para meterse ahí, pues ya tiene que meterse a matemáticas, estadísticas y temas avanzados. Yo creo que hoy en día hacia donde está yendo esta profesión es a coger cajas negras y yo conectarlas y esas cajas pues obtener resultados. De esa misma forma pues funciona este tema de redes neuronales. Yo cojo una entrada, aquí pues son imágenes, pero puede ser texto, cualquier cosa, y esto es lo que hace es pasar por diferentes como estados o embudos de análisis, y si se dan cuenta esto es lo que hace una inferencia, ¿cierto? Yo parto de lo general a lo particular, que es este output, que en este caso pues es etiquetar imágenes. Yo le paso un gato y al final me puede decir si es un gato, no es un gato. Entonces a partir de esto yo puedo entrenar. Entre más grande sea mi conjunto de entrenamiento, pues más preciso va a ser el modelo. Y aquí es donde empieza a jugar un poco y ahí es donde uno también debe tener un criterio profesional de decir, oiga, este modelo es confiable o no, porque no necesariamente porque sea inteligencia artificial, incluso porque sea GPT-4, es 100% cierto. Y ahí es donde uno también debe decir, oiga, ¿esto es verdadero o no? Entonces aquí pues tenemos de nuevo GPT-4 y miremos entonces, adentrémonos un poco en qué es GPT. GPT viene de estas siglas que es Generative Pre-trained Transformer o generador preentrenado transformador. Eso lo que hace es procesamiento natural del lenguaje, entra un texto y a partir de ese texto pues sale un output. Digamos, lo que hicieron con ChatGPT pues es algo que ya existía y es, vamos a este modelo tan complejo le vamos a poner una interfaz que todo el mundo sabe usar, que la usamos en WhatsApp y es simplemente usted escribe acá y eso por detrás pues le va a hacer la interacción con este modelo que ha sido entrenado con un montón de información de internet. De hecho no se sabe bien todavía con qué se está entrenado. Lo que sí se sabe es que esto es un modelo largo que es de muchos datos, entonces por eso es importante tener un criterio de selección cuando uno lo está utilizando. Y el otro que vamos a usar es Copilot. Copilot utiliza otro modelo diferente, que si es en un dominio más específico de código, el modelo se llama OpenAI Codex. De hecho, es de la misma empresa
que hace el modelo de ChatGPT. Esa empresa es interesante porque lo que le apuestan es vamos a democratizar el tema de inteligencia artificial, tienen muchos modelos, entonces vale la pena mirar ahí la página, nosotros que estamos en desarrollo y podemos de pronto hacer más cosas a nivel de API, creo que no solo hay que quedarse con esa interfaz, sino hay que ver porque personalmente creo que esto es el futuro y el que no se suba a estas herramientas, pues no creo que se vaya a quedar sin trabajo, pero sí, pues van a, digamos, a ser menos productivos. Entonces, Copilot, ¿qué tiene aquí interesante? Digamos que, pues por un lado, GitHub tiene alrededor de 100 millones de usuarios. Entonces, como les decía, estos modelos, a medida que más entrenamiento tengan, más eficaces se vuelven. En este caso, pues está entrenado con billones de líneas de código. O sea, imagínense coger todos los repositorios de GitHub y entrenar un modelo. Por eso, pues es súper eficaz y tiene muchas cosas que nos ayudan a la hora de crear código. Y aquí ya un poco de contexto, porque creo que también es importante entender, bueno, quién está detrás de todos estos modelos, porque obviamente en todo esto siempre hay unos intereses y cuando trabajamos en una empresa, pues a la final si yo le estoy dando información a ChatGPT o a lo que sea, pues estoy dando la información que puede ser de mi negocio, puede ser confidencial. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y aquí quiero hacerles como un landscape de lo que está, digamos, pasando en el mundo de inteligencia artificial. Esto creo que está para quedarse, pero sí es importante como poder comparar las herramientas. Por el lado de Google, pues ellos tienen BART AI. Yo creo que Google no es que se haya quedado atrás, sino que Google, al ser una empresa tan grande y con tantos pleitos legales, pues no tiene un modelo tan abierto como lo pudo hacer una startup. Ahí ustedes ven como la comparación entre una corporación y una startup que puede innovar un poco más rápido. Google pues tiene todavía, digamos, dificultades con esta salida. Yo personalmente no he probado este prototipo o esta herramienta, pero yo creo que es algo que posiblemente Google pueda lograr, ellos posiblemente tengan herramientas similares y hay que entender pues cuál, digamos, me puede servir. En el caso de OpenAI, que es la empresa que crea ChatGPT y los modelos que les he hablado, es importante entender pues que Microsoft es dueño del 60% de esa herramienta. Entonces aquí viene una integración y pues por otro lado, toda esta información a la final pues es una empresa que tiene también sus intereses. Entonces yo creo que uno puede siempre cambiar el contexto de la pregunta y es lo que vamos a hacer ahorita para construir software sin necesariamente yo compartir información confidencial, porque ahí de nuevo, cada que ustedes le hacen preguntas a ese modelo, lo están entrenando, lo cual creo que es bueno también, pero hay que tener cuidado qué información, digamos, que se comparte con esto. Y pues no sé si sabían, ahí pues también Microsoft es dueño de GitHub, entonces pues ellos están armando ahí, digamos, una serie de herramientas y pues Microsoft lleva mucho tiempo, creo que son parte de la historia de la computación, entonces pues digamos que hay que entender un poco quiénes son los dueños de las marcas para uno también pues ver de pronto alternativas. Yo no creo que uno deba casarse con una tecnología, sino debe entender cómo funcionan y las debe usar, porque al final pues son herramientas. Hay otro proyecto súper interesante que incluso es anterior a ChatGPT, que es Watson, esto es de IBM, esto es un proyecto también súper interesante, creo que lo están llevando más hacia medicina, pero es un modelo que ha sido súper entrenado, que incluso ganó un concurso que se llama Jeopardy, que es como un programa de esos de preguntas de televisión, pues, de cultura general y muchos temas. Ese programa logró pues ganarle a una persona que era la que más ganaba, entonces pues ahí también es un proyecto interesante, no sé ahorita en qué esté, pero vale la pena también revisarlo. Entonces, listo, esto es un poco pues el contexto para arrancar. Ahora sí, les cuento qué vamos a hacer. Vamos a usar ChatGPT para crear una aplicación, si el tiempo no lo permite, que tenga esto. Aquí vamos a consumir una API que es de películas abierta. Esta API, pues básicamente yo puedo enviar un texto y a partir de eso me doy una lista de las películas que hacen match con mi texto y en este caso pues nos devuelve el título de la película, el año en que fue creada y el póster. ¿Listo? Y vamos a usar pues de herramientas Android, ChatGPT 4 y GitHub Copilot y pues les quiero mostrar un poco cómo pueden llevar esa conversación. Aquí sí me va a sentar y vamos a empezar un poco a jugar con esto. Listo, entonces aquí pues yo ya tengo esta aplicación implementada.
Entonces, pues vamos a hacerlo desde cero para que vean cómo podría funcionar. Y básicamente, pues le doy a Android. Aquí les muestro la ventana de creación. Voy a simplemente a crear un nuevo proyecto. Aquí yo puedo usar plantillas. Estoy usando Android Studio, que es el IDE de Android. Entonces le digo que me cree un nuevo proyecto con una actividad vacía. Le damos siguiente y aquí pues ya le damos finalizar. Y acá yo estoy usando, pues yo estoy pagando para probar la versión de ChatGPT con el modelo 4, que tiene pues un poco más de caracteres. Y aquí pues les muestro, vamos a empezar. Listo. Vamos a crear una conversación nueva. Digamos que aquí yo creo que lo más importante, y esto en general aplica para programación, para empezar un problema o resolver un problema, pues yo creo que la técnica que más usamos es dividir y conquistar, ¿cierto? Yo pongo un problema grande y lo divido en problemas pequeños. Y entre más yo pueda hacer eso, pues más fácil puedo preguntar. Entonces aquí les pregunto, bueno, si lo que queremos hacer es consumir una API, mostrar la data, ¿cuál creen que sería el primer problema que tengo que resolver? ¿Cuál sería, dónde arrancarían ustedes? ¿Cuál primer problema? Haciendo el llamado a la API. Entonces aquí, digamos que aquí viene lo que les digo, o sea, yo puedo decirle a ChatGPT, entonces aquí yo seleccioné la versión del modelo 4, le puedo decir simplemente, y aquí es donde viene, digamos que lo que llaman también prompt engineering, que es uno le pregunta, entre mejor haga las preguntas y aquí, ¿qué es lo que he visto que funciona? De nuevo, yo no soy un experto en esto, si he venido probando la herramienta y la idea también es que pues, hagamos como una reflexión de cómo estas herramientas funcionan, pero lo que he visto es que entre más específica sea la pregunta, pues él me va a generar un mejor código. Entonces aquí es donde se requiere el conocimiento del experto. En mi caso, yo para conectar apps con Android, pues utilizo algo que es una librería que se llama Retex. Entonces ahí yo ya le voy a dar información para que él sepa con qué librería implementarla, porque pues hay muchísimas. Entonces, y lo segundo, ChatGPT, aunque funciona súper bien en español, pues el 60% del contenido de Internet está en inglés. Entonces siempre les hago la recomendación, como ven la práctica, de escribir código en inglés, de buscar en inglés por preguntas, no solo acá, sino en Stack Overflow, porque obviamente la comunidad de angloparlantes, que no necesariamente son nativos, es más grande que la de español. Aquí yo ¿cómo lo haría? Pues yo le digo, listo, le digo implement Android App. Bueno, yo creo que aquí falta algo también que les quiero mostrar y es, antes de yo, digamos, partiendo el problema, en un problema más pequeño de consumir el API REST, pues primero necesitaríamos la capa de datos, que serían los data class. Es lo que vamos a serializar. Entonces aquí yo ayer probé algo que se los quiero mostrar y es, uno puede enviarle a él el link del API y él puede generar lo que serían los data class. Entonces, aquí yo tengo ya el endpoint. Ustedes necesitan obtener una API que vean es tan interesante. Entonces, yo le digo a ChatGPT, create data class in Kotlin con this API y le pegamos esto. Pues vamos a ver si funciona. Ayer lo probé y básicamente él va a consultar la API, va a mirar la estructura JSON, que de hecho ya después yo obviamente he hecho esto muchas veces de consumir una API y en mi orden lógico, porque al final uno lo que hace es una receta, lo primero que uno hace realmente es coger y estudiar el API que va a consumir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el API tiene una estructura, que en este caso es esta, y vean que yo no le dije nada del JSON, él de una ya consumió el JSON y dijo, vea, este es su API, esto tiene esta estructura, es la estructura de las películas, entonces él ya lo está empezando a leer y ya nos va a dar ahí una respuesta. Entonces, para mí ese sería como ese dividir y conquistar. El primer problema es, tengo que entender la estructura del app que voy a consumir, que independientemente del lenguaje, pues esto siempre es JSON, y ahí pues lo que hace, a la final uno lo que hace es traducir al contexto, que en el contexto de Android pues es todo. Entonces, a partir de esta estructura, digamos qué ventaja tiene para también contarles entre ChatGPT 3 y el 4, pues este tiene más caracteres. Entonces, normalmente cuando estaba probando el anterior y le pedí algo, como que se quedaba la mitad de la respuesta,
pero después me di cuenta que esto es como una conversación, uno le puede decir, oiga, genéreme la última parte que no la alcancé a hacer. Vean que ahí ya nos está creando nuestra data class. Entonces, listo, yo me paso, si quieren, para que sea más fácil, yo voy a pasar la parte de código y yo les voy a mostrar solo esta parte aquí para que pues, la podamos ir como viendo, porque si es difícil echar código. Entonces, listo. Ya tenemos aquí nuestros data class y aquí vean que pues él terminó, pero bueno, tenemos el rating y tenemos la serialización de las películas. Entonces, lo siguiente que yo le haría, pues ya sería el contexto. Entonces, le digo, implement eh, retrofit service. Lo voy a hacer zoom para que lo puedan ver. Implement a retrofit service función API. Y otra cosa acá que voy a usar, yo en Android para, digamos, crear una buena arquitectura, se utiliza inyección de dependencias. Entonces, la librería de Jetpack que se usa recientemente es Hilt. Yo le voy a decir que utilice Hilt para que yo pueda inyectar esos servicios. Inject dependencias. Aquí ya le damos más contexto aquí de nuevo. Digamos que si uno no tiene ni idea de Android, es muy probable que si le digo que implemente el servicio, pues él va a escoger esta librería porque es una de las más usadas, pero yo creo que entre más información ustedes le puedan dar, pues mejor la respuesta. Entonces, en Android, ¿cómo la receta para incluir o usar librerías? Android utiliza un sistema de compilación y dependencias que es Gradle. Entonces, para los que han trabajado Gradle, estoy viendo un poco también del mundo Java. Por detrás se utiliza repositorios Maven. Básicamente se definen estos namespaces. Lo primero que hago es, obviamente, incluir las dependencias del proyecto. Después, una vez tengo estas dependencias, ya lo que hago es configurar. Pues aquí vean que él me dice, listo, retrofit es súper chévere porque yo no tengo que implementar código, simplemente creo las interfaces. Y estas interfaces pues están anotadas con el método HTTP. Vean que le puso el nombre, incluso vean que yo no le dije que era OMDB, pero el de una le puso el nombre con la API y aquí de una le identificó que tiene dos parámetros. Entonces aquí hay una API que yo lo quemé en la URL. Después le digo, listo, ya, si usted quiere usar inyección de dependencias, entonces utilice, tiene que crear un módulo, esto es lo que se llama el módulo de inyección. Y acá es donde se instancia retrofit, que retrofit es la clase que sabe esa interfaz convertirla en código. Acá ven que especifica la URL base, y agrega una fábrica de conversión, que es lo que hace la serialización del datacast que vimos antes. Y acá crea una función, este provide, básicamente lo que hace es proveer esas instancias para que en cualquier parte del código yo lo pueda inyectar. Entonces en Android aquí se utiliza también otro patrón, que es el ViewModel. El ViewModel es como un intermediador entre la capa de presentación y persistencia. Pues vean que él lo inyectó directamente y es también algo que quiero resaltar. O sea, yo no le dije que utilizaran ViewModel, pero vean que de una la asumió y hizo pues una, digamos que la práctica de lo último que se utiliza. Entonces aquí, si se dan cuenta, el ViewModel básicamente en Android, la capa de presentación están los activities. Y en los activities uno no debería tener nada de lógica de negocio. Entonces, que aquí él creó una función que se llama Fetch Moodle Details, donde yo le paso el título y ahí invoca el servicio y ya se puede descargar todo. Y al final, pues ya me dice que anote la clase que toca crear una aplicación para que pueda hacer la inyección de dependencias. Y al final ya me dice, listo, vean, llame en el main activity esto para acá. Entonces, si quieren, vamos a probarlo. Por tiempo igual, yo les comparto el código, simplemente voy a probar esta parte porque quiero que vean que efectivamente funciona. Lo voy a hacer aquí en la otra ventana rápidamente y si tienen ahí preguntas o algo, me las pueden hacer, obviamente. Adelante. Sí, digamos, o sea, la versión 3 de ChatGPT yo que no tiene acceso a Internet. Y esta versión, ¿sí tiene acceso o es la versión paga? Pues más que no tenga acceso a Internet, es que el modelo está como ya entrenado.
Entonces pero es un modelo que está entrenado con millones de millones de datos. Entonces, así no tenga acceso a Internet, lo que tienen son modelos cachados cerca a tu ubicación. Entonces, ese modelo está como quemado, si se puede decir. Eso es como a lo que se refiere. Este modelo sí tiene un poquito más como de actualización. Pero digamos, en el tema haciendo una llamada de a una API que está Ah, no, pues sí, pues yo la verdad, yo sí creo que eso está conectado a Internet, pero no sé si sea porque acá, digamos que yo le seleccioné, no sé si vieron la parte de arriba, le seleccioné el modelo 4. Entonces creería que sí, él sí tiene conexión a Internet. Listo, entonces aquí estoy, mientras tanto, creando aquí en el proyecto las clases, o bueno, si quieren, porque creo que no tiene sentido copiarlo y pegarlo. Les voy a mostrar más bien la aplicación funcionando y comparamos la respuesta, que es lo más fácil. Aquí yo tengo, este ya es el proyecto funcionando. Entonces vean que aquí yo puedo, si quieren ahorita, subo este código y se los comparto. El código solo es como que generaste ahorita de... Sí, digamos que tiene una parte adicional que es la capa de presentación, pero básicamente quiero mostrarles que tiene efectivamente lo mismo. Entonces vean que aquí por dentro, ocultamos esto, vean que es exactamente lo mismo. Entonces, acá tiene, este es el servicio de inyección, vean que aquí por dentro tiene un provide retrofit, acá pues esto sí yo, por haber usado el framework antes, digamos que aquí utilizo algo que es un login interceptor, porque lo que pasa es que en Android cuando uno envía una petición, pues no ve lo que sale, digamos, la petición como sale en texto. Bueno, entonces, este interceptor pues sí fue algo que yo agregué, pero si se dan cuenta, pues es prácticamente lo mismo, lo que nos está mostrando acá en la primera parte de inyección es exactamente lo mismo, solo que pues él no configuró retrofit tan avanzado, pero pues yo igual le podría decir, oiga, agregue un interceptor para que me loguee, si quieren ahorita hacer una prueba. Y después dice provide el API de servicios y miremos esta interfaz, que yo creo que es aquí lo más importante. Entonces, si miramos acá, Movie Service es exactamente igual, ¿cierto? Tiene otro nombre, pero tiene dos anotaciones, query, arroba get, y el API key, que yo lo quemé ahí en el código, que es una mala práctica, pero simplemente es para que funcione. Entonces hasta acá, vean que va exactamente igual. Y después, pues él lo que hizo fue crear un view model. Yo aquí también lo coloqué en un view model. Vean que él también lo inyecta por el constructor, esto es una buena práctica y cuando uno dice inyecciones de dependencias en cualquier contexto, porque eso creo que también se puede hacer en Python y otros lenguajes, digamos que lo que sugieren es usar los constructores para inyectar. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hacer pruebas unitarias, lo que hace es inyectar mocks, entonces puede pues, preconfigurar el comportamiento. Pero el resto, pues vean que es prácticamente lo mismo, solo que acá pues él no manejó las excepciones, él asumió que la respuesta estaba bien. Ahí es donde también entra, bueno, obviamente esto no me va a dar un código listo para producción, porque ustedes pues saben que uno debería manejar ambos escenarios, ¿cierto? Cuando la respuesta es exitosa y cuando la respuesta no es exitosa. Y finalmente, pues él hace la clase application, esta clase application es esta de acá, es exactamente igual, digamos que para que yo pueda usar Git, tengo que anotar la clase application con este tag, y adicional es pues, ya en el main activity, que es donde tenemos el código, básicamente, pues se hace llamado al bimodal. Solo que aquí, como les decía, yo lo hice un poco más avanzado, le coloqué una interfaz un poco más visual y aquí les voy a mostrar ya el proyecto funcionando. Y, bueno, miremos lo último que fue lo de los data class. Los data class aquí están en donde dice DTO. Entonces, pues es un muy DTO. Yo lo que hice fue, pues, quitarles campos, porque obviamente es un objeto gigante y pues yo no quiero traer toda la información, sino solo me interesa el título, el año de la película, el ID,
el tipo de película y el póster que es la URL de la imagen. Y acá el Search Result es como el objeto más grande que tiene la lista de películas del resultado, pero si se dan cuenta, pues es muy parecido. Entonces aquí yo ya puedo escribir, no sé, si quiero buscar películas super, y lo doy buscar, y search. Listo. Parece que tiene como un error de conexión. Sí, aquí tiene como un error con el servicio, entonces voy a limpiar, lo probamos una última vez y si no se los comparto igual. Sí, no sé, ahí puede ser de pronto también, no sé si aquí hay un, no, aquí sí ya lo cogió. A veces por los firewalls como que estos emuladores dan problema, parece que ya dio la petición, pero sí está dando un error como que no sé si el servicio esté desactivado, pero igual, bueno, ahí pueden ver que la petición igual está saliendo, yo se los comparto y lo pueden probar. Básicamente eso es como lo del tema. Aquí pues lo que les decía y digamos que ya para cerrarlo, quiero que se lleven es que a la final esto no es como yo le escribo hágame una aplicación y ya, pero esto es a la final como cuando uno hace debugging con un compañero, que tiene que tener una conversación y a partir de esa conversación uno puede como construir más cosas. Entonces, dando un ejemplo de lo que les decía ahorita, yo le podría decir, por ejemplo, improve your model to handle failure case. Entonces, acá uno, a partir de lo que él va construido, ustedes pueden empezar como piensen que parten de algo general y después pueden hacer zoom en cada uno de esos pedacitos. Y a partir de eso, pues pueden igual irlo mejorando. Entonces, vean que aquí él nos va a dar otro patrón de diseño que es el live data, que es cómo se comunican las capas. Entonces, le dice, bueno, mira, si usted quiere mejorarlo, tiene que utilizar el live data para manejar la comunicación entre las capas. Entonces, vean que aquí, de nuevo, él modifica el view model que aquí está usando un live data para los errores, y si vieron que él ya está haciendo un try catch, mejoró el código muchísimo. Entonces, ese es el mensaje que quiero que se lleven. Esto es un proceso de refinamiento. Ninguna inteligencia artificial pues les va a hacer como una aplicación completa, sino piensen que esto es una conversación. Entre más contexto y más información le den, pues más, digamos que él va a profundizar y va a entender lo que quieren hacer, porque al final pues piensen que yo leí un texto de, no sé, 7 palabras y vean que construyó igual un montón de cosas, pero si yo quiero ir mejorando esa solución, pues lo puedo hacer. Aquí incluso le puede decir, no, corrija, y si vieron que yo no le dije en la línea tal, le hablé del view model, yo no le dije nada más y él ya sabía la clase, pues que estaba entendiendo. Entonces, de nuevo, yo obviamente no tengo conocimiento de Android,
y sé hacer qué preguntas hacerle y tengo el contexto, entonces eso es como el mensaje que quiero que se lleve. ¿Listo? Preguntas adicionales a esto. De Copilot, pero bueno, en este momento no fue muy claro para mí. Sí, Copilot y muy buena pregunta. Copilot lo iba a utilizar acá. Aquí yo tengo Copilot instalado, entonces los muestro rápidamente. Básicamente Copilot pues, me hace como autocompletar cosas, pero un poco más avanzadas. Entonces, si aquí yo le escribo retrofit, ahí está. Ahí se ve mejor. Entonces, eso es Copilot. Si vieron que ahí él ya de una infiere qué es lo que está haciendo, entonces Copilot ya funciona a nivel de código entre el IDE. Por tiempo, pues como que me salté esta página, pero básicamente Copilot pues está instalado en mi IDE. Lo pueden probar, creo que hay una versión gratuita, creo que es una herramienta súper productiva, pero esto acá también funciona como que a medida que ustedes lo van integrando. Entonces, por ejemplo, aquí en este contexto, vean que de una me van, ¿sí ven? Ahí va completando. Entonces aquí yo voy escribiendo y él me va dando autocompletaciones, pero mucho más completas que simplemente del contexto del video. Vean que ya me crea el cliente completo con la configuración. Esto es lo que él usa, que saca de los repositorios que se entrenaron con el otro modelo. Entonces esa era la otra herramienta y gracias por preguntar, porque me ha faltado esta parte. Básicamente es un Copilot, esto ya es a nivel del IDE y aquí pues se pueden hacer como autocompletions mucho más en el contexto del código y ahí una ahorra, o sea, digamos que ahí me han salido cosas aquí de nuevo, no es como darle tap y la máquina que programa, sino lean línea a línea lo que están haciendo porque pues es usar repositorios y puede que fue entrenado en un repositorio de alguien que hizo una mala práctica. He encontrado algunos errores tanto en Copilot como en el otro. Entonces, pues ahí, de nuevo, no confiar ciegamente en la herramienta. Claro que sí. La primera de San Diego y preguntas que ahora dentro de esta palabra en coger. Yo pregunto por qué cada día se ve más fácil. Sí, pues yo creo que es evidente la estrategia de Google de reemplazar Kotlin con Java. Digamos que ahí, pues, Java creo que es un lenguaje súper importante, no diría que estaban a recoger de pronto, pero en el mundo Android que diría que sí ya es evidente que está reemplazado. ¿Qué creo que pasa? Pues que hay muchos proyectos legacy que de pronto tienen ambos lenguajes. Lo importante es entender que ambos trabajan sobre la máquina virtual de Java y que son lenguajes interoperables. Y que en Java hay un montón de conocimiento y librerías que uno posiblemente puede usar en Kotlin. Entonces creo que todavía hay pues, que entender un poco como que son lenguajes que son compatibles, pero sí, en el mundo Android, si ustedes están aprendiendo, se van a meter hoy, aprendan Kotlin. De hecho, incluso ya Spring Boot tiene soporte para Kotlin, y ahí no sé si saben, pero es importante el contexto, pues Oracle es dueño de Java, y Oracle demandó a Google por usar Java para Android. Entonces, ahí fue cuando pues, Android se empezó a migrar hacia Kotlin y pues ya es prácticamente el lenguaje oficial. Soporte porque debe haber muchas aplicaciones que tienen código en Java, pero hoy en día se usa más Kotlin. Entonces, pues es un tema también ahí legal que está por debajo, que hace que pues, se tomen este tipo de decisiones. Y tenemos otra que pregunta varios y GPT-4 está GPT-4, pues ahí sí no sabría decir la fecha exacta, sé que este modelo salió hace como un mes, pero lo que sí sé es que viene GPT-5, 6, 7, o sea, esto está empezando ahora y cada vez va a ser mejor, o sea, a mí, y si hay un mensaje que quiero que se lleven hoy es que estas herramientas están para usarlas, que no confíen 100% en ellas, pero que con el tiempo van a ser mejores y mejores y es como una herramienta, así sea un martillo si yo no lo cojo y hago clavo puntillas, al principio no se martilla el dedo, después ya empieza a coger más precisión, pues lo mismo con esto, es una herramienta que requiere entrenamiento, que ustedes tienen que tener conversaciones, que tienen que ver qué puede hacer o qué no. Por ejemplo, eso que les mostré de coger un JSON y convertirlo, eso yo lo aprendí ayer probando qué podría mostrarles y me pareció súper interesante. Es uno de los problemas que uno repite mucho
y que uno pues, puede delegarle a la máquina. Al final de eso se trata para mí como esta paradoja entre la inteligencia artificial. ¿Qué puedo hacer yo y qué pueda la máquina hacer por mí que yo tenga, digamos que pueda usar ese tiempo para otra cosa? Yo en vez de dedicarme a entender cómo mapeo un API, que es algo que se vuelve pues monótono, yo entiendo más bien de negocio cómo puedo darle más valor. Creo que también los developers nos falta un poco salirnos del código y entender cómo este código impacta el negocio, lo que estoy haciendo.